Tengo una pregunta Ajá, en la página 94, en la que ajá, usted pone un ejemplo de evaluar una integral. sí, Eh, bueno, ahí usted da 3 puntos y bueno, en la solución usted encuentra el plano que pasa por esos 3 puntos. ajá. Entonces dice que la región D, bueno, ya usted da la región D, pero la da en Sí. términos de X y de Y. ¿No deberían de estar en términos de U y V? ¿Quién? La región D, es que usted pone que la región D son todos los puntos X, Y, tales que X está entre 0 y 1 y Y está entre 1 - X y 2 - 2X. Ajá. Pero es que ahí mi confusión es si no deberían estar en términos de U y V, porque en el ejemplo anterior, Sí, cuando... sí, particularmente, bueno, si describimos, si describimos la región como la gráfica de una función, pues esa parte es la gráfica de la función z igual a 2 menos 2x menos y, con x y variando en esa región. Esto es pensado esa superficie como la gráfica de una función. Ahora, lo que sigue es para calcular la integral de superficie, es integral sobre esta superficie, ahora vamos a parametrizar esa porción de plano. O a ver, ¿dónde puede estar el problema? Es que en el ejemplo anterior a ese, el ejemplo uno, Ajá, dice que la superficie S es la esfera unitaria, pero yo sí, entendí que el área D es un rectángulo en el que teta varía entre 0 y 2pi y phi varía entre 0 y 2pi. sí, Entonces la región D ahí está expresada en términos de teta y de phi, pero en el ejemplo 2 está expresando la región D en términos de x, y en lugar de u y v. es que ahí todavía no se ha parametrizada la superficie. En el otro ya tenemos la superficie parametrizada, o sea, ya tenemos aquí el plano U, B, y aquí tenemos una región D, que es donde varía. O sea, el nombre posiblemente crea confusión, pero bueno, el nombre no es de alguna manera trascendente, porque ahorita vamos a ver. Entonces ya tenemos aquí una asociación que manda a cada U, B en puntos tales que cuando U y B varían esto nos generan la superficie. Así es que ya está parametrizada o sea, estamos viendo a la esfera como una superficie parametrizada. En el siguiente ejemplo, lo que tenemos es en el plano, en el espacio X, Y, Z, un, creo que algo así, o no me acuerdo, pero no importa mucho, un cierto conjunto, o sea, una porción de un plano. Y decimos, la ecuación del plano del cual estamos tomando la porción es z igual a cierta cosa. Pero para considerar solamente la porción a la que nos estamos refiriendo, tenemos que decir de dónde a dónde varía x y y. Y decimos x y varía sobre una cierta región que llamamos D,
Y lo que estamos describiendo es este plano como la gráfica de esta función z cuando x, y varía sobre esta región que estamos describiendo. Ahora, el siguiente paso es ver esta superficie como la imagen de una función del plano u, b en el espacio x, y, z. Y ahí es donde decimos, pero debe ser el mismo, porque la parametrización para las gráficas de funciones son de la forma x, son de la forma u, b y f de v. Esta es la parametrización. Entonces, como x es igual a u, y igual a b, pues donde varíe x, y en el plano x, y va a ser la misma variación en el plano u, b. Pero esta es la parametrización. Esto lo estamos viendo como gráfica de funciones y es la primera parte que ahí se analiza. Y la segunda ya es verla como una superficie parametrizada. ¿Qué dices? Sí, profe, entonces, bueno, ya entendí que al final, o sea, esa superficie, el D, es la misma. Es la misma, sí, por esta parametrización. O sea, finalmente aquí, la región donde va a variar U y B va a ser esta, creo, esta misma. La misma que varía X y Y ahí. Ok, profe. Sí, es que me confundí porque justo abajo dice, ya usted da la parametrización de la superficie y dice tal que los vectores de la forma U, V pertenecen a D, pero D lo definió en términos de X y Y, entonces por eso. Ajá, no, pero es el mismo, es la misma región del plano. O sea, aquí el plano lo escribimos como dos cosas diferentes, pero todo está pasando dentro del mismo plano, ¿sí? Sí, profe. Sí, Gracias. va. Tenemos más problemas. Disculpe, buenos días. Hola. Quería preguntarle, bueno, una sugerencia para el tercer ejercicio que viene como en los ejercicios adicionales del Ajá. E9. El ejercicio 3. X igual a Y cuadrado, Z cuadrado, por plano X más Z igual a 1. Pues vamos a ver. La superficie es algo así. Porque es X como función de Y y Z, ¿verdad? Sí, así es. Y luego lo corta un plano que tiene que ver con X y Z nada más, ¿verdad? X más Z igual a 1. O sea, este plano es, si solamente nos fijamos en el corte del plano con el plano XZ, o sea, cuando llegue 0, esa será una recta, ¿no? La recta X más Z igual a 1 o Z igual a 1 menos X, que es una recta de este tipo. Pero entonces el plano se genera moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha esa misma recta.
de tal manera que va a cortar al paraboloide en lo que llamamos aquí la punta del paraboloide, ¿no? Entonces queremos saber cuál es el área de esa porción del paraboloide. O sea, la parte que está entre el plano y la punta del paraboloide. Y entonces lo que necesitamos pues es parametrizarlo. Para eso vamos a ver el corte del plano con el paraboloide se ha de proyectar en el plano ¿qué? En el plano YZ seguramente. El corte del plano con el paraboloide se ha de seguramente que proyectar, pero lo podemos obtener igualando ¿quién? El valor de X para el plano o el valor de Z para el plano con la ecuación del paraboloide. De tal manera que vamos a tener donde se cortan el paraboloide y el plano, se cortan cuando X es 1 menos Z. Pues esto es cuando 1 menos Z es igual a ¿quién? Es igual a Y cuadrada más Z cuadrada. Y lo que le decía, esto da una ecuación ¿en dónde? En el plano YZ, que es donde se proyecta la intersección del paraboloide con el plano que ahí se propone. Pero esto nos da ¿qué cosa? 1 igual a Y cuadrada más Z cuadrada más Z. ¿Qué sería? Al final ha de ser una circunferencia, ¿verdad? A ver, ¿qué circunferencia es? Con centro en el origen y radio raíz de 1 menos Z. ¿Cómo fue? Centro en... ¿Me escucha bien? Ajá, sí. Centro en el origen y bueno, como está sobre el plano YZ, tendría radio raíz de 1 menos Z. No. ¿No? No. ¿Cómo hacemos para ver qué ocurre? Pues hacemos Y cuadrada más Z cuadrada más Z igual a 1, ¿no? Y completamos el cuadrado en Z. Ok. Entonces tenemos que sumar Z, bueno, sumar y restar Z. Hay que sumarle un cuarto. Sí, un cuarto, cierto. ¿Verdad? Esto es sí, solo sí. Y cuadrada. Y sumándole un cuarto nos queda Z más un medio al cuadrado. Y le estamos restando entonces un cuarto, ¿verdad? Sí, así es. O sea, aquí le estamos sumando un cuarto y nos queda un medio. Y esto sería igual a ¿cuánto? 8 cuartos. 5 cuartos, ¿no? 5 cuartos, ¿verdad? Porque 1 y no, 3 cuartos, ¿no? Porque aquí le estamos sumando, aquí está más un cuarto. O sea, lo tenemos que restar. Pues sí, ¿verdad? Pasa sumando aquí. 5 cuartos, sí. Sí, 5 cuartos. Sí, perdón, lapsus brutus. Entonces, esta es la circunferencia ¿en dónde? En el plano. ¿Sobre el YZ? ¿Sobre el plano YZ? YZ, efectivamente. Ok. O sea, el corte del plano con el paraboloide se proyecta sobre el plano YZ en
el punto de coordenadas y igual a 0, z igual a menos un medio, y, o sea, es una cosa de este tipo. El centro no está en el origen. Está en el y igual a 0 y z igual a menos un medio. Ahí se proyecta. ¿Sí? Ok, sí, y ya nada más tengo que sacar el área de esa, ¿no? Ahora, Oh. ahora hay que, pues entonces lo que nos estamos, la parte, la superficie a la que queremos calcular el área es, pues, esta parte de la gráfica de la función, son los x, y, z, tal que z es igual a ¿qué? A x cuadrada más y cuadrada, y XY está en D, donde D son, no es cierto, no, Z, sí es cierto, donde D son los, ¿No serían los yes zetas? esto está mal, ¿verdad? Esto está mal, es X igual a, ¿verdad? Igual a Z cuadrada más Y cuadrada, ¿no? Sí, Ujú, sí, por la... Ajá, sí, pero ahora donde Y y Z, sí. Y y Z está en D, Y D es la circunferencia. y D es el disco. Ah, bueno, sí, sí, sí. D es el disco, o sea, son los tales que eso es menor o igual que quién, que 5/4. ¿Sí? Sí. Pero entonces ahora hay que parametrizar esa superficie, ¿no? Y porque es la gráfica de una función, pues lo parametrizamos como qué. Como z cuadrada más y cuadrada. Phi de U, B igual a efectivamente igual a z cuadrada más y cuadrada, U y B, donde U y B varía en la región que hemos descrito. Hallamos el TU, el TB, que ya sabemos cómo es cuando estamos parametrizando como la gráfica de una función. Pero en todo caso, pues se calcula directamente, ¿no? E integramos la norma de TU cruz TB sobre esta región. Porque para la parametrización va a ser igual esta misma región por el mismo argumento que en el ejemplo anterior. ¿Estamos? Ok, profe, sí, gracias. Estaba Sí, como un poquillo confundida con cómo abordarlo, o sea, como que no, fue un poco difícil entender qué me pedían bien, pero ya lo entendí bien. Gracias. sí, Ujú, ya quedó claro cómo es el asunto. sí, gracias. Bueno, las cuentas finales, ¿no? La parametrización, el TU, el TB y luego calcular la integral. Ajá. Ay, perdón, profe, no lo entendí. Como que escucho, bueno, lo escuché en eco y no entendí lo que dijo. Le decía que falta parametrizar la superficie. Bueno, más bien, ya está parametrizada. Esto está mal, ¿eh? Esto es U cuadrada, Ujú. P cuadrada. ¿Sí? Sí, no es XY. No, pues ya estamos cambiando X y... No, Y igual a U, Z igual a B. Pero bueno, lo que sigue decía era calcular el TU, el TB, tomar la norma de producto cruz y calcular la integral doble sobre esta región, y eso será el área.
Ok, Eso es lo entendí. que decía. Sí, gracias, profe. Bueno, a ver, díganme qué más. Profesor, Sí, dime, ¿qué dice ahí? No borre ahí, no borre, no. ya lo borré. Bueno, era X, Y pertenece a qué? Pero no era XY, era YZ. Ah, cierto, Y Z pertenece a qué? YZ Es que no se ve en la pantalla. pertenece a D, Ah, aquí lo estoy escribiendo, donde D son los YZ tales que Y cuadrada más Z más un medio, creo, más un medio al cuadrado es menor o igual que 5 cuartos. Eso sería D. O sea, es ¿ves? todo el interior del disco. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, pues ya no voy a escribir ahí, porque creo que ahí se complica. Pues esa es la situación. Dígame, Es una duda de la página 98. 98. Ujú. En la antepenúltima igualdad, en, en el producto cruz, Ahí hay un error. Vaya, no sé exactamente qué pasó. Pero lo que debe ser donde hay una especie de garabatos en un paréntesis, ¿verdad? sí, esa. Bueno, el asunto es que llegamos, no sé ni me explico, algún duende debe haber sido, no se me ocurre qué pasó ahí, por qué se manchó de esa manera. Pero lo que estábamos calculando es el t teta, bueno, tenemos la parametrización de la esfera, ¿no? Y la parametrización de la esfera es phi de teta, phi minúscula, o vamos a llamarle, así le llamamos, sí, así, igual a coseno de Coseno de teta, coseno de teta, seno de phi, seno seno de teta, seno phi, seno phi y coseno de phi, con teta variando entre 0 y 2 pi y phi variando entre 0 y pi. Esa es una parametrización de la esfera unitaria, por cierto, esfera unitaria. Entonces de esto conseguimos el TU, conseguimos el TB y el TU cruz TB, que parece ser que ya se calculó en algún momento. Resulta ser lo que ahí tenemos, que es menos seno cuadrado de phi coseno teta menos seno cuadrado de phi coseno teta como primera componente. Vamos a usar esta misma notación. Menos seno cuadrado de phi seno teta seno teta. Y la última componente que es coseno menos seno phi coseno phi. Menos seno phi coseno de phi. Bueno, una vez que hemos hecho la cuenta para calcular el t teta cruz de phi.
¿verdad? Sí, profe. Pero aquí nosotros, en todas partes aparece el menos seno de phi, así que puede salir como un escalar, y nos queda coseno teta, seno phi, seno teta, seno phi, y coseno de phi. Pero esto es exactamente ¿quién? Esto es phi mayúscula de teta phi. Entonces eso es lo que escribíamos. Ah, bueno, no es cierto, sí, yo me había... Ahí en lo que iba a corregir eso era esto, que esto es menos el seno de phi por phi de teta phi. Eso es lo que quería escribir ahí. Más bien lo que tenía que corregir y no lo hice. ¿Qué dices, Berenice? Sí, profe. Ya, Sí, está bien. ya, sí se le entiende. Bueno, ahorita ya que puso cómo Sí, lo desarrolló, sí pues es se lo que ve. había que escribir ahí, el teta de teta phi, porque esto que multiplica aquí es exactamente esta expresión. Sí, Ese profe. era, Muchas gracias. y esa era la corrección, ese era el problema. Sí, es que no lograba ver, o sea, sí veía ahí como un teta y ahorita ya estoy viendo la phi, pero como estaban encimados no, y pues no me había Ajá, dado no, cuenta que se sí, podía, lo factorizar como escalar, pero sí, muchas sí, gracias. ese fue, por ahí corrijan esa parte, por favor. ¿Escucha? Por ahí se oye el eco, por ahí controlen algún micrófono. ¿Profe? Sí, Ok, tengo como 2 segundos que va a durar mi internet para preguntar, pero le quería decir de la página 94 del porque, triangulito. ajá. Sí, ¿qué El- cosa? Página qué. es página 94, el triangulito del ejemplo, el que en donde calculaba la integral doble de x y z. Le quería preguntar cómo supo que la región D para parametrizar esa superficie era precisamente la que nos escribió ahí. En donde es el triángulo, Exactamente. pues hay que proyectar las fronteras de en la porción del plano sobre el plano XY. Y si, por ejemplo, en el ejercicio del tetraedro, estuviéramos trabajando con un triángulo, em, bueno, más en concreto la pregunta es, ¿también funcionaría si lo proyectáramos sobre algún otro plano de los Sí, coordenadas, por también, ejemplo, el YZ? sí, sí, sería otra región, pero se puede proyectar sobre el plano XZ, por ejemplo. Ok, profe, muchas gracias. Sí, sí se puede proyectar sobre otras regiones, o sea, se hace aquí sobre, porque es, digamos, como la más natural, ¿no? Sí, esa es la situación. Más que nada es que, por ejemplo, en el ejercicio que comentó Karina o luego hay otros dos más, se nos piden integrar sobre regiones que al final terminan siendo pues círculos, pero movidos eh, a lo largo del eje X, Y o Z. Y Ajá, lo que pasa es que al momento de hacer la integral, pues sí lo sé parametrizar y todo, pero la integral me queda de una forma un poco fea y entonces intento hacer un cambio a coordenadas polares para ver si se reduce, pero sigo teniendo los mismos problemas. Entonces, no sé si podría hacer como una recomendación o
Si hay una forma o tenemos que O aventarnos sea, esas una cosas muy forma feas. posible es como hacer primero una traslación y hacer un cambio de variable que pase el círculo que se tiene a un círculo con centro en 0, 0. Y luego tomar hacer el cambio de coordenadas con eso para ese círculo. O sea, los círculos con centro en 0, 0 siempre se pueden parametrizar de la forma casi más sencilla, ¿no? Sí, Entonces, lo que se recomienda es primero hacer una traslación al... Aunque, vamos a ver, ¿cuál era la ecuación que tenía el el, círculo? el anterior habíamos quedado que ¿Cuál era era su expresión y antes cuadrada. de completar? Ah, eh, y cuadrada más z cuadrada igual a x y el otro era x igual a 1 menos z Y cuadrada más z cuadrada. igual a x. No, bueno, pero cuando ya tomábamos Igualado a 1 igual a y cuadrada más z cuadrada. Ahí le falta un más z igual a 1. sería 1 menos z. 1 menos z igual a y cuadrada más z cuadrada. Y cuadrada más z cuadrada. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si a y le llamas? Esto nos daría z igual a 1 menos y cuadrada menos o más. Más, ¿verdad? ¿No sería menos? Entonces z va para allá, menos, ¿verdad? 1 menos, ¿no? Parece que sí. Pero bueno, el asunto está que podemos usar el mismo argumento, a lo mejor que en el otro caso, quién sabe si funcione, de hacer z igual a, o y igual a r coseno, z igual a r seno, y entonces aquí te queda r seno, r coseno, y aquí 1 menos Sí, z r igual. cuadrada, Ajá. y de ahí despejar a la r. O sea, ¿te acuerdas lo que hacíamos cuando teníamos x igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Y que teníamos que esto era ¿qué? Esto era r coseno y esto es r cuadrada, creo, ¿no? Sí. Entonces esto sería, decíamos que r es igual a ¿quién? Al coseno de θ. Y esa es la forma en que r dependía de ¿qué? Dependía de θ. Porque el problema que vamos a tener aquí el problema que se tiene en este caso, bueno, nos fijamos en el plano YZ, ¿no? Y el círculo no está centrado en el origen, ¿sí? Entonces, el ángulo que hace cada punto con la parte positiva del eje X rebasa, más bien recorre el 2pi. El problema es R, porque R, ¿qué es? R es la distancia que hay del punto al origen. Y ese sí no es constante. Cuando el círculo está centrado en el origen, el R es constante. Pero en este caso no, porque si este es el ángulo, de un punto aquí, pues cuánto, si fijamos este ángulo, R varía de aquí hasta la frontera. Pero si fijamos este ángulo,
R varía desde 0 hasta esta frontera, que es mayor que esta, ¿no? Entonces lo que queremos es conseguir una fórmula que nos dé R como función de teta, donde teta va a variar entre 0 y 2pi. Y yo digo que eso se consigue con la ecuación que obtenemos para describir el círculo, sin llegar a la expresión final como círculo. O sea, siguiendo la misma idea que con esto. ¿Sí? Ya, sí. ¿Crees que se puede hacer o no? Sí, eso suena mucho más sencillo. Esa es la idea. Bueno. Le quería preguntar de otro ejemplo en la página 96 del paraboloide. 96, ajá. 97, perdón. Cuando estamos haciendo el cambio a coordenadas polares, justo acabo de ver que hacemos el cambio a coordenadas polares porque estamos integrando sobre un disco. Sí, Pero le quería preguntar, ese disco es de donde sale, es con lo que parametrizamos nuestra superficie. Le quería preguntar, parecido a lo de hace rato, ¿por qué decimos que el disco es la región elemental con la cual sale la superficie del paraboloide? no te... ¿Por qué decimos qué dices? ¿Por qué decimos que del círculo es, más bien, ¿por qué tomamos a ese círculo como la región elemental para parametrizar el paraboloide? Bueno, para todo lo que hay que probar es que en todo caso lo que hay que probar es que si XY varía sobre este disco, entonces la, la región que se obtiene es esta, que sería, ¿cuál sería su característica? Que Z sería mayor que 0 y estaría variando entre ¿qué? Entre 0 y 1, cuando los XY están en este disco. O sea que cuando XY está en este disco, la función Z, que es como, creo que es 1 o 4, no me acuerdo, 9. a 9. 9 menos X cuadrada más Y cuadrada. Esta, cuando Z varía en la región, en el disco de radio 3, porque es X cuadrada más Y cuadrada igual a 9, menor o igual que 9, Z es positivo, o sea, es la parte positiva del paraboloide. Y si no, cuando XY varía en un disco de radio 3, este valor de Z es menor o igual que ¿quién? Menor o igual que 9. O sea, ¿por qué decimos eso? Porque para estos puntos, los valores de Z justamente tienen la propiedad de estar arriba de esta región. O no entiendo bien qué te inquieto.
como que me inquietaba que hubiera la misma cantidad de puntos en ese círculo que en la superficie. Pero con lo Bueno, que comentas y probamos eso, pues ya. o sea, la ¿Ah, sí? superficie son las imágenes de todos los que hubiera aquí. No, que es la misma cantidad de puntos. Seguramente que sí, porque ahí la función es, no, bueno, sí, ese es otro cuento, sí. O sea, es la gráfica de Z sobre este disco, ¿no? Que cuántos puntos hay, cuántos es otra historia muy, muy, muy complicada, ¿no? O sea, es la gráfica de Z sobre este disco. A eso nos estamos refiriendo, con lo que ya hemos dicho que es la gráfica de una función. O no sé. Sí, ya, con eso queda claro, profe. Muchas gracias. Aprovechando, abusando un poquito de sus explicaciones, de lo que le preguntaba hace ratito, de que me respondía que bastaba con proyectar, eso lo podríamos, eso se puede usar cada que queramos ver la región elemental para parametrizar un cacho de un plano. Sí, siempre, digamos, sí, cuando, si lo quiere uno ver como la gráfica de una función, es la proyección de la superficie sobre el plano que nos interese. Al menos cuando de la superficie es precisamente cachitos de planos, ¿no? Sí, sí, no todas las superficies tienen esa característica, pero si se puede proyectar sobre un plano y dar la gráfica de una función, pues esa es vaya, es posible hacerlo. Ok, profe, vale, muchas Sí, gracias. por ejemplo, con toda la esfera, pues no se puede hacer eso. O sea, porque la superficie, al proyectar sobre el plano, te da un disco, pero no hay una función que definida sobre todo, sobre ese disco, te produzca la esfera completa. Si es solo la parte superior de la esfera, sí. Si es una parte de la parte superior de la esfera, también. O sea, en porciones sí, pero toda la superficie, en ese caso, no puede hacerse de esa manera. Ajá. Gracias, profe. Seguimos. ¿Qué más problemas?